traducido y predicado para todos aquellos que hablan español, desatando la verdad del Evangelio de Jesucristo a un mundo perdido para la gloria de Dios. Es bueno estar aquí con ustedes, bueno verles. Estoy emocionado para abrir la palabra de Dios con ustedes y estudiarlas acerca del Espíritu Santo, el Espíritu Santo y la doctrina en la iluminación. Para empezar, nos quiero decirle gracias a Daniel. Eso fue maravilloso. Gracias por las canciones. Tuve el privilegio de estar con nuestro grupo de música. Tuve la oportunidad de verlos. Cuánto practican y planean. Y fue algo interesantísimo verlos. Hubo un momento en este fin de semana que tuvieron el retiro del grupo de música y pude ver canciones que están siendo escritas en Cornerstone. Y creo que Amy escribió una canción para la escuela de vacaciones de niños. Es algo maravilloso. Quiero darte un poco porque esto resume lo que voy a hablar. Y mira lo que dice la canción que escribió. Él nos llamó de la oscuridad, nos llamó hacia la luz y nos salvó por gracia a través de la fe. Este mundo, aunque nos tienta, no vamos a estar defraudados. Y ahora ya nos podemos ir. Esa es la doctrina de la iluminación. Y podemos escuchar esa canción en mi hogar. Fue maravilloso. Eso es lo que vamos a ver. El Espíritu Santo y la doctrina de la iluminación. Y no sé si lo he pensado lo suficiente, este tópico, las últimas semanas que hemos estado escuchando. Y a veces pasamos por alto esto y no lo pensamos de forma detenida. Y lo primero, no entiendo el concepto o cómo aplica el Espíritu Santo al pueblo de Dios, su obra. Pero tal vez es un tema nebuloso para algunos y cómo lo empaquetamos. Y creo que debe ser importante recordarte algunas cosas. Por ejemplo, hablamos mucho acerca de caminar en el Espíritu, caminar con Dios, caminar con Cristo. Y eso es un lenguaje bíblico que va hasta el libro de Génesis, caminando con Cristo, caminando con Dios. Y sí, la escritura habla de eso, pero ¿qué significa? Significa que tú estás caminando de acuerdo como una vida diferente, una mente renovada. Y puedes pensar pasajes como Gálatas 5 acerca de cuando el Espíritu es evidente. Así que lo que quiero hacer en esta noche, quiero poner este esquema delante de ti de una manera en que haya un contraste en lo que es verdad y lo que no es verdad. Así que simplemente quiero marcar esto, el poder caminar a través del Espíritu y poder caminar a través de tu propia fuerza. Así que quiero darte una ruta, un mapa de ruta. Miren lo que dice en Gálatas 3. ¿Eres tan tonto habiendo comenzado por el Espíritu? ¿Estás siendo perfeccionado ahora por la carne? Y el punto que hace en Gálatas 3 es que no puedes tú tratar en tus propias fuerzas caminar en la vida cristiana, sino que tienes que ser empoderado por el Espíritu Santo. Con el Espíritu Santo lo que hace es que te ayuda a tener una vida transformada, la cual dura y es la obra del Espíritu Santo. Piénsalo esto de esta manera. Mira lo que dice Pablo en Efesios 6. Habla acerca de la armadura completa de Dios y que lo enseñamos desde que los niños son niños. Acerca de la armadura completa en Efesios 6, él tiene este listado sobre el yelmo de la salvación, la coraza de justicia, etcétera. Y él tiene este listado de todo este equipo para protegerte y toda esta armadura, excepto algo, excepto la palabra de Dios. ¿Y cómo la llama? La llama como la espada del Espíritu.
es una imagen vívida de cómo caminar de forma fiel y el poder sostenerte a pesar de la hostilidad. Así que Dios recrea este carácter, el carácter de su palabra, y nos da esta instrucción. Y en vez de poner esa espada, la espada que tiene es cortante de doble filo, no la pone en nuestras manos, sino la pone en las manos del Espíritu, que nos empodera, el Espíritu de Dios. Es el Espíritu de Dios quien imprime la palabra de Dios en el pueblo de Dios. Y eso es lo que quiero que salgas, si puedes recordar una sola cosa, cuando viene a la doctrina de la iluminación, es el Espíritu de Dios que aplica la palabra de Dios al pueblo de Dios. Él la clarifica, Él nos trae convicción, renueva nuestra mente para que el creyente pueda caminar en la luz y no en la oscuridad o en ignorancia, en confusión o con una conciencia llena de culpabilidad. Así que la pregunta que quiero responder, ¿cómo es que la palabra de Dios se convierte en el carácter del Hijo de Dios? ¿Cómo hace la verdad el viaje desde la tinta en la página hasta la convicción en el corazón y hace una vida cambiada? ¿Cómo esto sucede sin que tengamos los nudillos blancos solo por la fuerza de voluntad? La respuesta a esta pregunta es la doctrina de la iluminación. Es un ministerio eficaz, maravilloso del Espíritu Santo. Este es el plan para esta noche. Vamos a hacer tres cosas. Este es el esquema. Vamos a definir la iluminación, la manera en que la Biblia la define, y luego vamos a ver la necesidad. Primero hay que definirla, lo que no es y lo que la Biblia dice que es. ¿Cuál es el ministerio del Espíritu donde prende la luz? Y luego la necesidad. Cómo los creyentes de todas las épocas han dependido sobre el Espíritu Santo para llevar la palabra de Dios de la tinta al papel a la convicción en el corazón. Y luego de eso, vamos a ver la prueba. ¿Cómo sabes que caminas en la luz, en la doctrina de la iluminación y no en la oscuridad? Y que no lo estás haciendo tú en tus propias fuerzas. Es el plan para esta noche. Primero, las definiciones. Vamos a pasar un tiempo con las definiciones. Ahora, ¿cómo la Biblia habla acerca de la doctrina de la iluminación? El ministerio y la obra del Espíritu Santo. Como yo puedo ver en mi estudio, la Biblia habla acerca de la iluminación de tres maneras distintas. La primera es la iluminación en cuanto a la función de la salvación, la regeneración. Escuchamos tres historias acerca de esta manera en particular que la Biblia habla sobre la iluminación. Cuando Dios prende las luces, cuando Él ilumina su luz en un corazón muerto por primera vez. Lo vemos en 2 Corintios 4:6. Dios que dijo, la luz brilla de las tinieblas, el que ha brillado en nuestros corazones para dar la luz del conocimiento de la gloria de Dios en el rostro, ante el rostro de Cristo, en la faz de Cristo. La segunda manera que la Biblia habla acerca de la doctrina de la iluminación y la obra del Espíritu Santo en la iluminación es la iluminación que se detiene antes de la salvación, luz sin vida. Piensa en esto como una experiencia prestada. Esta es la obra de alguien que irrumpe en una boda que no han sido invitados. Y tal vez tú conoces a alguien antes de ser salvos, van a una boda, disfruta la comida, la celebración y genuinamente está contento por los novios, pero no ha recibido una invitación. Es el es como robarse algo que no te pertenece, es una experiencia que la han experimentado, pero es corta, no se salvan. Lo que le pasó al joven gobernante Rinco, que por un momento tuvo su mente iluminada, pero no para salvación. Es una experiencia que es corta de la salvación. La tercera manera que la Biblia habla acerca de la iluminación, como el don continuo del Espíritu
para que el creyente pueda comprender la palabra de Dios. Cuando escucha la palabra de Dios, la lee o la predica o es predicada, pensamos en el Salmo 19, los preceptos del Señor son correctos, regocijan el corazón, el mandamiento del Señor es puro, ilumina los ojos. Es lo que Cristo hizo cuando se apareció a sus discípulos tras la resurrección. Abrió sus mentes, dice en Lucas 24, para que entendieran las escrituras. Esta es la categoría de la que vamos a hablar en esta noche, el ministerio de la iluminación en el corazón de un creyente. Ese es el tercer uso. La iluminación, ¿qué es esto? La iluminación es la obra del Espíritu Santo que produce un entendimiento durable que sobrevive la prosperidad y la persecución. Ambos. Y si entiendes algo de forma superficial, lo que dice en la Biblia, por ejemplo, alguien que no es regenerado y es académico, y es como una epifanía, como eres iluminado, como un relámpago, y es un momento y no tienes efectos que son duraderos en cuanto a esto. El Espíritu no te da un relámpago que brilla por un momento. No es el lenguaje bíblico. No, dice que tienes que caminar toda tu vida en la luz. Y los creyentes nos llama de todas las generaciones a depender en Dios, entender su palabra y su revelación. Es el Espíritu y su obra que nos ayuda a poder entender las implicaciones de lo que escuchas, lo que lees, o cuando escuchas la predicación, para aplicarlas, aplicar esas verdades particulares a tu vida de forma específica. Es ese constante instinto de lo que escucha y responde preguntas como, ¿cómo debería esto cambiar mi forma de pensar? Responde como, ¿cómo esto modela este pasaje mi visión del mundo? ¿Cómo debería esto modelar mi persona? ¿Cómo mi conducta debe cambiar en resultado de escuchar esto? ¿Por qué tengo que considerar esta verdad? ¿Qué es lo que muestra acerca de Dios que no había entendido anteriormente? Y lo que expone esta verdad a mi pecado. ¿Cómo se ve la obediencia basado en este versículo? ¿Y cuál es mi plan? En este momento el Espíritu me ayuda, me trae la convicción. Lo que el Espíritu me ha mostrado, debo confiarlo y darle a entender esto a mi esposa, que es algo seguro y verdadero. Desde el principio, el pueblo de Dios siempre ha dependido del Espíritu de Dios para que desempaque la palabra de Dios. Así quiero mostrarlo delante de ti. Vamos en nuestras Biblias al Salmo 119. Este es el capítulo más largo en tu Biblia, el Salmo 119, y está hecho de 22 diferentes secciones llamadas estanzas y están organizadas de forma alfabética y hace una contribución específica, lo que llamamos una oración. El salmista es anónimo y hay algunos candidatos. Yo estoy inclinado a pensar que Daniel escribió el Salmo 119 cuando estaba en Babilonia. Describe un hombre que vive en condiciones hostiles a su fe, un extraño, un exiliado rodeado de orgullosos gobernantes que conspiraban contra él. Sin embargo, claramente, con un lugar de influencia en tierra extranjera, uno de mis profesores de seminario, Dr. George Semek, expuso un argumento convincente, el cual me ha convencido a mí. Así que cuando pienso el Salmo 119, pienso acerca de Daniel, pero no importando quién era, estás viendo un hombre que quiere que la palabra de Dios moldee su vida a través de la provisión de Dios que entra a su mente, entra a su corazón para que afecte la manera en que él piensa y cambie sus convicciones, sus afectos y le dé una conciencia pura.
Y esto es lo que el pueblo de Dios necesita cuando está en una cultura hostil, que quiere que adoren a algo, a todo menos a Dios. Y me parece familiar. Los líderes mundiales quieren que adoremos a todo excepto a Dios, acerca al Señor Dios, el Creador. Y se olvidan de en quién fuimos creados, a la imagen de quién. Esta es la oración de un creyente tratando de ser fiel en una cultura hostil, corrupta, que está tratando cada día de conformarlo a una mente reprobada. Y yo he pasado tanto tiempo en él y me ha bendecido. Así que quiero tomar algunos pasajes y caminarte por ellos para mostrarte cómo la doctrina de la iluminación está traída a la superficie de lo que dice Daniel o quien haya sido el autor del Salmo 119. Y ruega con el Señor, suplica para tener entendimiento. Así que vamos a empezar acá. Empecemos el Salmo 119, verso 18. Verso 17, empecemos ahí. Trata de forma favorable con tu siervo para que viva y guarde tu palabra. Abre mis ojos de que pueda ver las maravillas de tu ley. Soy peregrino sobre la tierra, no escondas de mí tus mandamientos. Quebranta está mi alma anhelando tus ordenanzas en todo un tiempo. Él tiene acceso a la palabra de Dios, él la conoce y no se ha mostrado y le dice, muéstrame cómo aplicarlo. Ayúdame a entenderlo para explicarlo a mi esposa, ayúdame a entender por qué importa. Dame el verdadero norte para poder navegar todas las circunstancias. ¿Tú oras por eso? ¿Oras de esa manera? Tu oración empieza con, Señor, por favor, cambia mis circunstancias. Este es el corazón del autor, el pedirle a Dios por un compás, una dirección. Lo hemos escuchado en esta mañana, la semana pasada, un Dios que causa todas las cosas que trabajen bien para aquellos que le aman, aquellos los cuales son llamados a sus propósitos. Así que eso debe modelar nuestra oración. Nosotros queremos cambiar las circunstancias del Dios que todo lo sabe, es la mejor provisión. O debemos pedirle a Dios que nos ayude a navegar. ¿Tú oras de esa manera? Y no creo que seamos diferentes. Como el Nuevo Testamento describe a los creyentes, como dice en 1 Pedro 2, que somos extranjeros y extraños. Pablo dice que nuestra ciudadanía está en los cielos. Filipenses 3, y somos extraños y exilados en la tierra. Nuevo Testamento y el Antiguo Testamento decía lo mismo, Hebreos 11. Así que abre mis ojos, literalmente ora el salmista, para desvelar, quitar el velo que está en mis ojos y para que pueda ver tu palabra y contemplar cosas maravillosas. Cosas maravillosas es una idea hebrea que quiere decir considerar. Es la obra sobrenatural de Dios, que no puede reemplazarse o compararse desde la creación hasta la iluminación del corazón, convicción en la mente. Abre mis ojos, dice. Y esencialmente está diciendo esto. Esta es mi versión. Señor, dame un momento que sea sorprendente, que diga, wow, no como algo que sea como un flash rápido, no, algo que me va a dejar perplejo. Mucho después que cierre el libro. Ese es el corazón del salmista. Míralo. Verso 27. Aquí hay otro lugar donde esta doctrina viene a la superficie. Hazme entender el camino de tus preceptos. Así que yo meditaré en tus maravillas. Esta oración del verso 25 al 32 de esta estanza, mire cómo empieza. Mi alma está postrada hasta el polvo. Y termina, verso 25. Mi alma está postrada en el polvo. 32. Por el camino de tus mandamientos correré, porque tú ensancharás mi corazón. Es un contraste radical. No sé si tú has tenido esas temporadas que simplemente estás seco en la distancia espiritualmente y te sientes deshidratado.
esta estanza del 25 al 32. Este es tu mapa para salir de ahí. Cuando tienes un momento donde estás seco y tu alma se siente en el polvo, necesitas que el Señor ensanche tu corazón. Es el lenguaje en hebreos. Dame un corazón ensanchado, alargado, estirado. Y esto es ilustrativo y significa la distancia entre la necesidad y lo que deseo. Necesito que mi corazón esté enfocado en ti, Señor. ¿No es algo increíble? Hazme entender. Hazme entender. Es una muy buena traducción porque está hablando de un verbo que es causativo. Está pidiéndole al Señor que te haga entender. Y esta es la manera más fuerte que el idioma hebreo puede tener esta conjetura. Hazme entender. Y no es simplemente un ruego académico para entender. No, esto es una súplica que conecta los puntos con la instrucción de Dios en la convicción que debemos vivir. Y ahora esa palabra de la convicción pertenece a la obra del Espíritu Santo. Noten también, el salmista no se avergüenza cuando propongo. Esto es como el salmista debe adorar. Y simplemente está orando, está pidiendo por eso. Y cuando la escritura dice que debemos tener nuestros hijos y ayudarlos a crecer en el temor de Dios, la prioridad debe ser de acuerdo a estos salmos. Darnos un compás para poder navegar esto. Miremos en el verso 34. Ahora miren, dice, dame entendimiento para que guarde tu ley y la cumpla de todo corazón. Esta estanza tiene que ver con guardar la palabra de Dios con todo tu corazón. Está en el centro de esto. Y es donde el joven rico no pudo guardar la palabra. Él tenía la palabra de Dios, se la sabía, la había obedecido en la superficie, pero no la guardó. Es una tragedia. Así que el salmista alaba al Señor por eso. El corazón es el centro de tus afecciones. Así que vamos a hablar un poco más de eso en un momento. Pero amigos, la fuerza de voluntad no puede hacer esto. Tú no puedes simplemente presionar con tus puños. No vas a tener la fuerza. Siempre va a haber un poder mayor. Ahora sigamos al verso 73. Verso 73. Esta estanza es interesante. Él hace su petición y el carácter de Dios lo menciona como el creador. Tu mano me ha hecho y me han formado. Dame entendimiento para que aprenda tus mandamientos. Mira lo que está haciendo. Tal vez tú has formado algo, has creado algo o has ingeniado algo, pero lo que el salmista está diciendo es, tú eres el origen de quien yo soy. En verdad tú me entiendes de lo que yo me entiendo. En verdad tú eres el mayor consejero. Así que basado en eso, ayúdame a entender. Tus manos me han creado, ayúdame a entender para que aprendan tus mandamientos. Es una lógica muy buena. Ahora vamos, verso 125. Dice esto, yo soy tu sirviente, dame entendimiento para que conozca tus mandamientos, tus testimonios. Miren esta postura del corazón. Yo soy tu siervo. No dice, no soy tu erudito. No dice, yo soy tu estratega. No, dice, pero yo soy tu sirviente. Y si es verdad que Daniel escribió esto, este salmo, piénsalo por un momento. Él está considerándose a sí mismo un sirviente
Dios Altísimo, como hizo José delante de Faraón, y se da cuenta que está en una posición que Dios lo ha puesto ahí. Y tiene la convicción en el corazón para poder apelar a Dios en cualquier estado de su vida que al estado, valga la redundancia. Así que él clama al Señor y le dice, yo soy tu sirviente. Miremos el verso 130, la doctrina de la iluminación. Miren lo que dice, la exposición de tus palabras imparte luz, da entendimiento a los simples. Yo encuentro eso tan confortante. No sé si tú lo haces, él da entendimiento al simple. Miren, la exposición, el desplegar, desarrollar, desentrañar, el despliegue tiene la idea acá de abrir una puerta. Y tiene una ilustración maravillosa. Y tú has estado en un lugar oscuro. Ese es un nuevo lugar y no sabes. Y las cortinas están oscuras. Alguien abre la puerta y te enceguece la luz. El desplegar tus palabras, el abrir tus palabras. En la, mira lo que dice, el despliegue de tu palabra imparte luz, da luz. En la puerta que abre y simplemente la luz entra al cuarto. Nuestros cuartos es como una vida y la palabra de Dios alumbra en cada esquina de nuestra vida si nosotros lo permitimos. Ese es el plan de Dios, es su deseo, lo que Dios quiere. Y lo simple, yo encuentro esto, me ayuda. Miren quién da, Él le da entendimiento al simple, al que no está entrenado, al ordinario. Y quiero darte un pie de página. Vamos a tener una conferencia caminando dignamente y habla acerca del poder que endura de un cristiano ordinario. Y lo dice acá, el desplegar es para el desplegar la luz en la mente de alguien simple. No, no dice alguien tonto, pero es una mente que depende del Señor y no se complica su propio pensamiento, que escucha y debe ser dependiente. Así que el Espíritu no solo da luz al impresionante, no, al dependiente. Y no pienses de que debe ser muy inteligente. No, hay tiempos donde tienes personas académicas que tienen muchos grados y son como intimidantes. No tienen la luz de Dios. Yo no quiero hacer preguntas, pero cuando Él da luz a los simples, los que tienen un conocimiento básico, que quieren crecer, quieren recibirlo como un niño, Él va a cambiar tu vida. Es maravilloso. Mira, verso 144 dice esto. Tus testimonios son justos para siempre. Dame entendimiento para que yo viva. Él trata el entendimiento como una línea vital. Ayúdame a entender la palabra. No que no tiene acceso para la palabra de Dios. Él quiere la palabra de Dios para moldear su vida. Y él entiende que la palabra de Dios es luz para él. Y la trata como esa línea vital. Tú tal vez has estado en eso cuando todo se ha apartado y estás siendo tan dependiente en el Señor porque tus circunstancias demandan eso. Es solo el Señor el que te va a sostener y sustentar, es lo que está diciendo en esta estanza. Ahora vamos al verso 169. Llega mi clamor ante ti, Señor, conforme a tu palabra, dame entendimiento. Señor,
que no sea de acuerdo a mis sentimientos. La iluminación que el Espíritu Santo da siempre está fundamentada en la palabra que Él escribió. Lo que está complementado y preservado para nuestro bien. Miren este último versículo en el Salmo, verso 176. Me he descarriado como una oveja perdida. Busca a tu siervo, porque no me olvido de tus mandamientos. Después de 176 versos acerca de la palabra, la última es, yo todavía necesito que me encuentres. Por favor, búscame. Esa es la disposición de alguien que depende de la iluminación de la palabra de Dios y el ministerio del Espíritu Santo. Alguien que es humilde, alguien que viene debajo de la palabra de Dios. Pues imagínate escribir 176 versículos como estos y después decir, me he descarriado, por favor, búscame. Es algo fascinante. Quiero demostrarte para ti cómo el Salmo 119, la necesidad, la dependencia que los creyentes tienen de la obra de Dios para iluminar la palabra de Dios. Y quiero ir en algunas conclusiones que recorren todo esto para que podamos entender muy bien el ministerio del Espíritu Santo en la iluminación y cómo eso moldea nuestras vidas. Tengo 6 observaciones. Primero, la visión profunda nunca se separa de la palabra de Dios. La visión profunda que da el Espíritu Santo nunca puede separarse de la palabra de Dios. Cada petición está atada a la ley, los preceptos, los testimonios, a las palabras, el Espíritu da luz, a la página sin flotar, nunca libre de la palabra de Dios. Número dos, la comprensión es algo que Dios debe dar. Lo vemos una vez, dame y otra vez, dame comprensión, dame entendimiento. Nosotros debemos recibirlo de rodillas en oración, no lo podemos fabricar. Número tres, no garantiza que todos los cristianos estén de acuerdo doctrinalmente. Y quiero apuntar esto, tú puedes tener comunión unos con otros y todavía tener desacuerdos. En 1 Corintios 11:19, lo voy a leer rápido, dice que había una ocasión donde Dios permite un desacuerdo genuino en la verdad misma y en el carácter de los hombres que defienden. Número 4, no significa que todo sobre Dios es conocible. La iluminación significa que tú puedes saber todo lo que es para saber acerca de Dios. Deuteronomio 29:29. Las cosas secretas pertenecen a Dios, pero las cosas reveladas pertenecen a nosotros y a nosotros y a nuestros hijos para siempre. Nunca he escuchado ese contexto, pero es un pasaje maravilloso en Deuteronomio 29:29. Es importante. Las cosas secretas pertenecen al Señor, las promesas que no tenemos total habilidad de obtenerlas. Número 5, no hace innecesarios los maestros humanos. El mismo espíritu que ilumina al creyente también apuntala y muestra a los pastores y maestros en la iglesia. Y también la doctrina de la iluminación no excusa, número 6, la diligencia necesaria para manejar la palabra. Ya sea un estudiante, maestro o pastor. Pablo dice en 2 Timoteo 2:15, sé diligente manejando correctamente la palabra de verdad. Así que él honra al lector diligente y dependiente, no al presuntuoso. Ahora, ¿qué y cómo es que la iluminación se mira en el día a día? No significa el tener una visión privada. Eso es gnosticismo, es un conocimiento secreto. Yo tengo unas gafas de visión nocturna. ¿Por qué las tengo? Porque estoy tratando de responder, pero tú nunca sabes, pero tengo estas y son lindas. Y es un buen juguete para padres. Y viene algún día que va a venir.
pero estas gafas de visión nocturna me dan una iluminación privada de todo lo que está pasando sin que nadie lo sepa, que yo puedo ver lo que está pasando, que yo tengo una visión clara. Eso no es iluminación. Cuando Dios nos ilumina su palabra al creyente, es evidente. Recuerda lo que dijo Jesús en el Sermón del Monte, tú eres la luz del mundo. Una ciudad situada en una colina no puede esconderse. Una luz que brilla ante los hombres de tal manera que vean tus buenas obras y glorifiquen a tu Padre que está en los cielos. Hay una humildad genuina en eso. El Espíritu Santo no oculta su obra en la vida de un creyente. Así que esta última pregunta quiero que la respondamos. ¿Cómo sabes que caminas bajo la luz y no solo caminas con tu propia fuerza en la oscuridad? Así que la prueba que estamos caminando en la luz por el poder del Espíritu Santo y no estamos haciéndolo en la oscuridad con nuestras propias fuerzas. Vamos a Primera de Juan. Vamos al libro de Primera de Juan y vamos a terminar nuestro tiempo acá. Primera de Juan es una de esas pequeñas cartas maravillosas, muy prácticas y fueron escritas para que puedas examinarte a ti mismo y de una manera tan simple y tan clara para ver si estás caminando en la luz o estás caminando en la oscuridad. Así que Juan empieza con el estándar, verso 1:5, donde dice, este es el mensaje que escuchamos de ellos, es que Dios es luz y en Él no hay oscuridad. Así que quiero que recuerde lo que acabo de decir y vamos a ir a otra doctrina que se llama Imago Dei, la imagen de Dios. Y quiero conectar estas dos porque creo que son muy importantes para entender esta doctrina. ¿Te recuerdas con lo que Dios dijo acerca de su diseño cuando hizo al hombro? Y dice que los hizo de acuerdo a su imagen y semejanza. Así que toda esa doctrina para ti, su propósito en el diseño de Dios es que la humanidad fuera su representante sobre todo el orden creado. Así que fuiste creado a su imagen y fuiste hecho según su semejanza para que todo sobre tu conducta, sobre tu persona, tu carácter, dijera alguien a quien perteneces. Esa es Imago Dei, esa es la doctrina de la imagen y semejanza del ser humano hecho a la imagen de Dios, semejanza de Dios. Y Dios no ha renunciado a sus propósitos, los cuales son eternos. Romanos 8:29, que lo escuchamos del púlpito, Él ha predestinado a su pueblo para ser conformado a la imagen de su Hijo Cristo, que Él es la exacta representación de su naturaleza, Hebreos 1:3. Así que no es una locura que Pablo dice que el propósito de su ministerio apunta a conformar a todos los hombres, ser completos en Cristo, Colosenses 1. En Cristo no hay oscuridad como tal. Así que de hecho, como nosotros hablamos, Juan 28, junio 28, Él habita en una luz inaccesible. Así que miremos de nuevo, primera de Juan 1:6, que es lo que dice. Así, nosotros decimos que tenemos comunión con Él, pero caminamos en la oscuridad, no practicamos la verdad, pero si practicamos la verdad, que el que está en la luz, tenemos comunión el uno con los otros. Y la sangre de Jesucristo nos limpia de todo pecado. ¿Ves eso? La nueva naturaleza del creyente caminando, una visible conducta nos muestra que el Espíritu Santo es el que nos ha transformado. Y mira lo que se mira, cambia los afectos, cambia nuestro corazón, nos cambia moralmente, pero ¿cómo sabemos que es el Espíritu Santo transformando tu obra y no es un poder de voluntad? Miremos esa pregunta. ¿Alguna vez has visto a alguien luchar por la santidad con su propia fuerza? ¿Has visto eso? Tal vez tú te ha pasado, yo he sido convencido. Yo no estaba siendo dependiente en el Espíritu acerca de esto. Así que este estudio ha sido lleno de convicción para mí. ¿Sabe lo que esa pelea significa? Quiero darte unos indicadores de cosas que el poder de la voluntad no produce, pero solo el Espíritu de Dios puede hacer. Primero, esperanza. Esperanza.
La obra del Espíritu siempre produce esperanza en la vida del creyente. Cuando Él te santifica y santifica a Cristo como Señor de tu vida, como dice Pedro, que lo que pasa, esta esperanza santifica a Cristo en tu corazón, listo para una respuesta por la esperanza que está en ti. Eso es lo que va a venir. Tú vas a decir, tú vas a poder expresar y balancear las circunstancias con esperanza. Esa es la obra del Espíritu Santo. El poder de la voluntad humana no puede hacer esto. Dos, una buena conciencia. Solo el Espíritu puede producir una buena conciencia. Hebreos 9:14. ¿Cuánto más la sangre es el contexto de comparar el antiguo pacto? Derramaban la sangre a lo que Cristo ha hecho. ¿Cuánto más que la sangre de Cristo, que por el Espíritu eterno se ofreció sin mancha a Dios, limpiando tu conciencia de las obras muertas para servir al Dios viviente? Toda la Trinidad están involucrados en sus roles para traer el plan redentivo a su pueblo. Una buena conciencia no es una conciencia dura. El poder de la voluntad, a veces nosotros por eso podemos ignorar estas categorías, el silenciar la conciencia, pero el Espíritu la limpia. Limpia tu conciencia de obras muertas y aplica la sangre de Cristo hasta que la culpa de las obras muertas desaparece realmente. Así que cuando el creyente se encuentra con la verdad, el Espíritu aporta claridad y convicción. Y la fuerza de voluntad no puede hacer eso. La esperanza, una buena conciencia y tercero, un apetito de conformidad. Piensa en esto lo que dijo Jesús en el Sermón del Monte. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, de rectitud, porque serán satisfechos, serán saciados. La fuerza de voluntad puede buscar el cumplir con la obligación, pero aquellos que se vuelven hambrientos para ser como Cristo, ser conformados, tienen hambre y sed de rectitud. El Espíritu muestra en su palabra cómo su obra es distinta a cualquier obra humana. Así que crece nuestra esperanza, una buena conciencia, un apetito para vivir de forma recta. No puedes inventar eso, no lo puedes crear tú. Y no sé si has escuchado esta doctrina, lo has pensado y dices, ¿cuál es la medida del ministerio del Espíritu Santo en una vida? Y nunca la perfección sin pecado es, pero la honestidad sobre el pecado sí lo es. La honestidad es esta. Si tú vas y miras, Juan no está advocando que los creyentes son sin pecado. No, los hombres que están caminando en la luz tienen cuentas claras y cortas de su pecado porque Él es justo y verdadero para perdonarnos y limpiarnos de toda injusticia. Y va, si decimos no tenemos pecado, hacemos a Dios mentiroso y la verdad no está en nosotros. Así que caminando en la luz sobre un actuar perfecto no es genuino, pero sino genuinamente en el caminar y ser moldeados por el Espíritu, el crecer y ser marcados por lo que nosotros no podemos falsificar. El test de Primera de Juan es si amas a tu hermano o no. ¿Amas a tu hermano? Eso donde el Espíritu Santo emerge a diario, su obra santificadora. Cuando pienso en ese concepto, la manera en que lo quiero enmarcar a ti, puedes imaginar estar en la trinchera con alguien, con las mismas metas, con las mismas batallas, luchas, las mismas afecciones y odiar a esa persona. Algo sobre ti es diferente. Y es por esto que Juan dice, si el Espíritu está haciendo la obra genuina y tú estás caminando en la luz, vas a amar a aquellos que aman a Dios, vas a amar a tu hermano, vas a amar a tus hermanas. Así que la iluminación y el ministerio del Espíritu Santo que hemos estudiado en esta noche es el don que continúa
en el creyente de entender. Salmo 119 nos muestra cómo lo hemos recibido, dependiente en oración. Abre mis ojos, muéstrame el camino, dame el entendimiento que solo Dios puede dar. Siempre atado y ligado a su palabra en Primera de Juan. Pasamos tiempo en esta carta, se muestra cómo es probado, no por un entendimiento privado, sino por un caminar público marcado por un amor a las personas de Dios, al pueblo de Dios. Y te puedo decir, iglesia, estoy tan alentado de ver esto en cada lugar en este ministerio. Es maravilloso el amor de los hermanos que existe acá. Es algo único. Oremos porque Dios lo proteja, que lo continúe protegiendo en cada una de nuestras vidas en esta iglesia. Así que si tú estás acá y tú eres un cristiano y una vida ordenada y todo lo externo está en lugar, debes guardar tu corazón en esto. Y si tú no eres atraído a la comunión de los hermanos, tu esperanza tal vez está siendo delgada, tu conciencia arde. Escúchame, una vida que se mantiene en su propia fuerza no va a durar en tiempos difíciles. Muchos de ustedes saben esto, porque yo los conozco y he visto sus rostros en días difíciles. Es la obra del Espíritu Santo que te sostiene. Ora para que el Señor te dé entendimiento, que Dios pueda abrir su palabra y abra tus ojos. Jesús dice que su yugo es fácil y ligera su carga. Pídele a Él por nuevos ojos y ten ese test, el test de Juan. ¿Es tu vida privada? ¿Brilla delante de los hombres? Tú amas a los hermanos. Y como yo digo, estoy tan alentado por nuestro ministerio porque veo evidencias de eso en todo este lugar. Ora conmigo, por favor. Padre en los cielos, te doy gracias por tu Espíritu Santo. Gracias por su obra en nuestras vidas, de forma individual y colectiva. Gracias por estos bautizos que escuchamos en esta noche, el testimonio de tu gracia. Señor, gracias por el amor de los hermanos. Y gracias porque aún en la aflicción y en una cultura que quiere que nos arrodillemos al egoísmo, egocentrismo, tú nos has permitido ser fieles. Es por tu poder, por tu palabra, el poder de tu espíritu. Te amamos y te damos gracias. En tu nombre, Jesús, oramos. Amén. Para más información sobre esta enseñanza y otros recursos, puede dirigirse a nuestro sitio web cbckaty.org.